Re:Zero, volumen 6, capítulo 5, Desde Cero, parte 3. Había apostado y había perdido. Cuando Rem le devolvió sus propias palabras con una sonrisa llorosa, el yo interior de Subaru estaba agotado, abrumado por la sensación de que había arrojado todo en un partido y perdido. Subaru había confiado. No, esperaba que Rem, con su fuerte dependencia en él, solo podría decir que sí. Que quizás, solo quizás, incluso cuando él dejó todo atrás, ella podría elegirlo. Era un sueño fugaz, un pensamiento egoísta. Él debió haberlo entendido desde el principio. Si su incapacidad para encontrar algún valor en sí mismo fue la razón principal por la que la había elegido huir, ¿qué hacía esperando eso? Ahora mismo, puede que no esté sonriendo, pero quiero decir, si nosotros realmente lo hiciéramos, estoy seguro que estaría sonriendo. Sí, eso es verdad. Así que... ah, A pesar de que el asunto ya se había resuelto, surgieron argumentos poco convincentes de la boca de Subaru en un intento de suavizar las cosas. No podía pensar en una refutación efectiva a las palabras de Rem, pero si no decía algo, sus deseos habrían terminado en ese momento. Todo podría tener la oportunidad de cambiar de opinión mientras siguieran hablando, aunque eso podría haber sido un solo tipo de ilusión. Cuando Subaru se aferraba a esa esperanza, Rem lo observó. Una débil sonrisa apareció en ella mientras murmuraba. Yo he pensado sobre eso también. Levantó su delicada cara muy ligeramente. Después de llegar a Kararagi, primero rentaríamos una habitación en una posada. Aunque una casa es la base para construir una vida, no podemos ser desconsiderados con el dinero que tenemos a nuestra disposición. Primero, necesitaríamos un ingreso estable. Ren levantó su dedo mientras añadía la imagen del futuro que Subaru había propuesto antes. Afortunadamente, he recibido la educación adecuada gracias al buen juicio del maestro Roswell. Aún en Kararagi, creo que encontrar empleo sería un asunto simple para mí. Y para Subaru, probablemente necesitarías conformarte con el trabajo físico, pero quizás podrías trabajar cerca mío. Con una pequeña risita, Rem aclaró la incapacidad de Subaru para hacer nada. Era sin duda una evaluación precisa del valor de Subaru, como todavía era en gran parte ignorante de la cultura y la tecnología de este mundo. Una vez que nuestro ingreso es estable, buscaríamos por un lugar mejor en el que quedarnos. Durante ese tiempo, tendrías que estudiar apropiadamente para un futuro empleo. Tomaría cerca de un año antes que puedas hacer trabajo real quizás. Puedes volverte independiente incluso más rápido, pero solo a través de tus propios esfuerzos, Subaru. Con eso, Rem estableció un inesperado y brutal régimen de estudio. Cuando ella lo había instruido en lugar de Rem, su método de enseñanza era amable, pero sus críticas no tenían compasión. Él pudo haberse quejado a medio camino, pero le gustaba bastante su rigor. Con los dos trabajando podríamos guardar algo de dinero. Puede que suficiente para eventualmente comprar una casa. Tal vez algún tipo de tienda sería mejor. Kararagi es una tierra llena de comercio, así que seguramente habrá una manera de sacar provecho de tus ideas raras, Subaru. Con un sorprendido aplauso de sus manos, Rem dispuso un futuro que sonaba demasiado bien para ser verdad. Él también sintió como si pudiera ver claramente la escena que pasaba por la cabeza de Rem. Como siempre, Subaru le causaría un montón de problemas y ella lo perdonaría. Por supuesto, él se sentiría responsable por eso, así que terminaría trabajando duro con un montón de sudor rodando por su frente con seguridad. Eso estaría bien. Una vida honesta, por ella y solo para ella. ¿Cuán feliz una vida como esa podría ser? A medida que nuestro trabajo avanza, eso es embarazoso, pero quizás... ¿Niños? Como mitad demonio y mitad humanos. Lo más probable es que sean astutos. Hombre o mujer, gemelos o trillizos. Seguramente serían niños muy lindos también. Las mejillas de Rem se enrojecieron mientras tímidamente dejaba salir sus pensamientos. Contó con sus dedos uno por uno. Justo cuando el conteo llegó al aterrador 10, ella continuó. No todo sería divertido, y no creo que todo iría tan bien como imagino.
Puede que no tengamos hijos y solo hijas, y es posible que no puedas sentirte orgulloso de tu familia. Rem, pero, incluso cuando los niños sean lo suficientemente grandes para ser malos contigo, yo siempre estaré de tu lado. Seríamos famosos entre los lugareños como la pareja siempre felizmente casada y lentamente pasaríamos nuestros días juntos, envejeciendo juntos. Rem. Subaru, lamento decir esto, pero si es posible, te pediría que me dejes morir antes que tú. Me gustaría acostarme en una cama contigo sosteniendo mi mano, rodeada de nuestros hijos y nietos, mientras digo, fui feliz, y todos ustedes me despedirán. Él no pudo sostener su cabeza. El futuro que Rem estaba retratando con sus propias palabras fue en silencio, hiriendo suavemente el corazón de Subaru. Esa sería una feliz manera de terminar mi vida. Si lo has... Escuchar el futuro agridulce al que Rem se había negado era como tener una picazón irreprimible en lo profundo de su pecho que lo hacía querer arañarse. Para cuando Subaru terminó de escuchar, no quedaba nada más que llenando su corazón sin una tormenta patética e indescriptible de emociones. Su garganta temblaba. Algo pesado se hundió profundamente dentro de sus pulmones. Le dolía la cabeza. Sacudió la cabeza para tratar de ignorar el calor implacable que llenaba las profundidades de sus ojos. Si lo has pensado también, entonces ella podría huir con Subaru, tan lejos como sus pies les permitieran. Subaru, si pudieras sonreír mientras desees ese futuro, realmente creo que podría ser feliz después de una vida así. Pero llena de una tristeza que superó incluso la de Subaru, la chica sonriente no respondió a su súplica. Atónito, Subaru se quedó mirando esa pequeña y dolorosa sonrisa cuando finalmente lo entendió. No importa cuánto se aferró a la esperanza, no pudo lograr que Rem cambiara de opinión. Verdaderamente había perdido la apuesta, y no tenía ningún recurso. Una sensación de fatiga lo asaltó, como si llevara algo muy pesado sobre sus hombros. Estaba tan descorazonado que podía desplomarse en el lugar. Apenas logró evitar hacerlo, cubriéndose la cara con las manos mientras se desesperaba. Rem se había negado a ir con él. Eso significaba que no tenía manera de salvarla. Si se quedaba a su lado para protegerla, todo lo que le esperaba en su regreso a la mansión era un cruel futuro, una incambiable tragedia y el despiadado callejón sin salida del destino. Entonces, quizás sería mejor dejar a Rem detrás y huir por sí mismo. Si lo hacía, no podría escapar de la soledad, pero al menos podría huir de la desesperación que tenía delante. Por supuesto, el destino de las personas dentro y alrededor de la mansión no cambiaría si él estaba presente o no. Subaru simplemente estaría cubriendo sus ojos y oídos, pretendiendo no saber, evitando ver la realidad por sí mismo. En ese momento, Subaru estaba tan desesperado por tener algo a lo que aferrarse que haría esta miserable salvación. Pero incluso si él aceptara eso, ¿habría alguna salvación? Ya sea que Subaru desafiara a sus enemigos, huyera a la locura o pusiera todo en la línea, el destino no le había quitado la menor atención. ¿Qué entonces podría ser él? Subaru, que hayas pensado en huir conmigo, que hayas pensado en vivir una vida conmigo, me emociona hasta el fondo del corazón. Pero no funcionará. Incluso habiendo rechazado la mano que Subaru había ofrecido, las mejillas de Rem todavía estaban enrojecidas por los sentimientos que se arremolinaban dentro de ella. Ella misma sabía que podían huir y eventualmente hacer realidad esa fantasía. Ella lo ansiaba. Ella había afirmado firmemente que el cuento era feliz, y sin embargo, Rem lo había rechazado porque... Quiero decir, si huyéramos ahora mismo, estoy segura que estaría dejando atrás al Subaru que más amo. ¿Qué estaba diciendo Rem? Él no lo entendía. Temblando, Subaru levantó la cara y la miró con los ojos en blanco. Rem le estaba dando una pequeña y triste sonrisa, pero aún así, sus ojos proyectaron sus sentimientos firmes.
Subaru se sintió abrumado por su mirada mientras ella continuaba. Subaru, por favor, dime lo que ha sucedido. Sacudió la cabeza. Él no podía. Si él hacía eso, Ren moriría. Si no puedes hablar de ello, por favor confía en mí. Me las arreglaré de alguna manera. Sacudió la cabeza. Él no podía. Si lo dejaba así, Ren moriría. Pero al menos, ¿podemos volver ahora? Si te tranquilizas y lo piensas con más calma, es posible que puedas encontrar una respuesta diferente. Sacudió la cabeza. Él no podía. Si él esperaba, todos morirían. Ya me he preocupado. Ya lo he pensado. Ya he sufrido. Por eso me rendí. Nadie le creía a Subaru. Nadie esperaba nada de él. Si le dijera a alguien que haría algo, lo alimentarían con su propia estupidez. Había ignorado eso. Lo había borrado. Había visto sus propias estupideces y había llegado a su estado actual. Para Subaru, esa vez, ese desgaste en su corazón era... Es fácil darse por vencido, sin embargo. De repente, Rem expresó una refutación a las palabras de debilidad de Subaru. Es fácil darse por vencido. En el instante en que las palabras entraron en sus oídos, una sacudida de comprensión corrió por todo el cuerpo de Subaru. Era como si un rayo hubiera golpeado la corona de su cabeza. Algo que no podía poner en palabras explotó dentro de su pecho y cada poro de su cuerpo se sentía como si hubiera sido encendido. ¿Es fácil darse por vencido? ¿Subaru? No me digas eso. Subaru apretó los dientes, raspando con resentimiento ante una perpleja Rem. ¿Es fácil rendirse? Eso es un chiste malo. ¿Crees que es algo fácil abandonar tu objetivo y huir con las manos vacías? Como si lo fuera. No hay manera de que sea fácil rendirse. La garganta de Subaru temblaba por las emociones insoportablemente oscuras que explotaban dentro de él. Sorprendido por el arrebato, Ren pareció encogerse. Incluso los peatones que viajaban a lo largo de la calle principal de la capital real se preguntaban qué pasaba cuando pasaban la vista al enfurecido Subaru. Sin prestar atención a las miradas enojadas, Subaru miró solamente a Rem, parada frente a él. No hice nada, no pensé en nada, abandoné todo sin cuidado, lo tiré todo de esa manera y me rendí. ¿Eso es lo que crees? La decisión lo estaba matando. Lloró lágrimas de sangre y gritó lo suficiente para destrozar su garganta, y aún así no ganó nada. Sabiendo eso, él tomó su decisión. Darse por vencido en todo. Esa era la única conclusión que pudo poner en palabras, pero ¿cuántos sacrificios debieron hacerse para que él llegara a esa conclusión? Él no dejaría que nadie ignore eso. Darme por vencido no fue fácil para nada. Pensar que puedes pelear, que te las arreglarás de alguna manera, es mucho más fácil. Pero no me las pude arreglar. No tuve opción. Todos los caminos estaban bloqueados excepto por rendirse. El destino se estaba burlando de Subaru. Por cada camino disponible para él terminaba en muerte. Sin importar cuánto peleó, cuánto se mantuvo en pie, tramó, planeó, rogó o incluso corrió, ya no era posible para él tenerlo todo. Incluso las personas que quería salvar le habían abofeteado. Se suponía que debía seguir intentando. Entonces, ¿quién podría decirle a Subaru que era demasiado pronto para rendirse? Si alguien hubiera pasado por la misma experiencia, el mismo sufrimiento, el mismo infierno, ¿podría esa persona decir algo así? Si pudiera hacer algo, yo... Él verdaderamente quería hacer algo. Ayudar a las personas, salvarlas, evitar que sus vidas fueran tomadas. Pero no podía. El mundo no le dejaría.
Todo durante esos días repetidos había vuelto para morderlo de nuevo. Es por eso que él había... Subaru. Cuando Subaru agachó la cabeza, agotado de emoción, su voz desvaneciente, Rem lo llamó. Las orejas de Subaru pitaban fuertemente. La patética revelación de sus desagradables sentimientos verdaderos lo dejó incapaz de mirarla a la cara. Y a ese hombre miserable, insalvable y desesperado que había desafiado al destino y había perdido, ella dijo: es fácil rendirse. Sin embargo, Rem repitió una vez más la frase que había enfurecido a Subaru justo antes. Sintiendo algo casi incomprensible en sus palabras, Subaru levantó su cabeza estupefacto. ¿Por qué ella no lo entiende? Porque después de todo eso, ella no podía comprender la angustia de Subaru. La tristeza, la insatisfacción, las heridas en lo que parecía ser cada rincón dentro de su corazón. Eso no te queda, Subaru. Todo se desvaneció cuando Rem miró directamente a los ojos negros de Subaru y habló. Ella declaró esas palabras como si realmente las creyera, como si representaran algún tipo de verdad absoluta. No entiendo qué doloroso pensamiento, qué conocimiento te está haciendo sufrir. Creo que no puedo menospreciarlo diciendo que entiendo. Pero aún así, hay una cosa que incluso yo reconozco. Y eso es que no eres alguien que pueda renunciar a las cosas antes que se hagan, Subaru. Al hombre perdido en el dolor ante ella, que lo había desechado todo, que había dicho que se estaba rindiendo solo un momento antes, Rem dijo algo así, sin vergüenza, sin miedo, sin vacilación. Yo sé esto. Cuando es un futuro que quieres, sonríes cuando hablas acerca de él, Subaru. Al hombre que le había hablado de huir a un mundo que sin duda era cálido, pacífico y tranquilo, con la culpa y el arrepentimiento en su rostro, Rem habló claramente, sin ninguna decepción. Yo sé esto. Sé que eres un hombre que no abandona el futuro, Subaru. Esto Rem declaró a un joven agachando la cabeza, apretando los dientes. Solo había sinceridad en sus ojos. No le transmitieron nada más que confianza en él. Subaru estaba abrumado por esa poderosa e intensa luz. Después de todo, Rem estaba equivocada acerca de él. Tan mal, esto fue una completa farsa. Sus declaraciones valoraban al ser humano llamado Subaru demasiado alto. Él no sabía cuán orgulloso y noble era el Subaru que tenía en sus ojos, pero el verdadero no era una persona tan buena como esa. Escupiendo debilidad, aplastado por la adversidad, lamentando su propia pequeñez y patética miseria, derrotado y golpeado tan fuerte que estaba huyendo. Ese era Subaru Natsuki. Estás equivocado. No soy ese tipo de persona. No estoy equivocada. La señorita Emilia, mi hermana, el maestro Roswell, la señorita Beatriz y todos los demás. Sé que no te has rendido con ellos, Subaru. Ella lo refutó con un fuerte tono, pero ella estaba equivocada. Él se había rendido con todos ellos. Me rendí. No puedo llevarlos conmigo. Mis manos son demasiado pequeñas. Todo se cae de ellas. Entonces no tengo nada más. No, eso no es así. Subaru, tú eres... Solo cuán lejos iría Rem en negar que Subaru se había dado por vencido. Porque, después de haber sufrido tal humillación, ella negaba que él estaba equivocado. Solo que había visto ella en Subaru. Era tan perturbador que él no lo podía soportar más. ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Qué crees que sabes de mí? Desató las llamas que ardían dentro de su pecho en una furia incandescente.
Subaru gritó enojado, golpeando su puño contra la pared justo a su lado. Con un sonido fuerte, sus nudillos se rompieron. Cuando agitó el puño, la sangre salpicó la pared. Eso es todo lo que soy. Tengo grandes expectativas aunque soy impotente. Tengo todos estos sueños aunque soy idiota. Sigo intentando aunque no puedo hacer nada. Todos tenían al menos una cosa que podían hacer bien, y todos empujaron esa cosa tan lejos como pudieron para encontrar un lugar adecuado para ellos. Pero Subaru Natsuki ni siquiera tenía eso. Las elevadas alturas que anhelaba estaban muy por encima de su posición. Yo me odio. Ante la verdad que había sonreído frívolamente en un intento de esconder, mostrando las cosas mientras seguía huyendo de ellas, nunca enfrentándolas seriamente, por primera vez, Subaru admitió lo que realmente sentía. Más que nadie, Subaru Natsuki se odiaba a sí mismo. Siempre soy nada más que palabras. Soy un creído aunque no puedo hacer nada. Soy peor que inútil. Pero sigo siendo un reclamante de clase mundial. ¿Quién demonios creo que soy? ¿Cómo me atrevo a vivir una vida tan vergonzosa todo este tiempo? ¿Verdad? Porque era incapaz de elevarse más alto. Intentó bajar a otros. Porque no admitiría que era inferior a los demás. Intentó encontrar culpa en todos los demás para proteger su orgullo banal delgado como el papel. Estoy vacío. No tengo nada dentro de mí. Por supuesto yo soy. Sí, es obvio. No hay duda. Hasta que vine aquí, hasta que los conocí a todos ustedes. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Antes que cayera en otro mundo, ¿qué estaba haciendo en su mundo anterior, excepto vivir sus vidas ociosos, aburridos, ordinarios e invariables uno a la vez? Yo no estaba haciendo nada. Se había revolcado en la ociosidad, dormido en la indolencia. Había pasado sus días lejos del estudio y el esfuerzo. No era que se hubiera rendido a sí mismo, sino que se había aferrado a la conveniente idea de que si llegaba el momento, solo podía remangarse y hacerlo. No hice nada. No hice ni una sola cosa. Con todo el tiempo para hacerlo, con toda esa libertad, debía hacer un montón de cosas, pero no hice ninguna de ellas. Y este es el resultado. El resultado es el hombre que soy ahora. Si hubiera usado correctamente el tiempo que tenía, incluso Subaru seguramente habría logrado algo. Pero en realidad, había despilfarrado grandemente y desperdiciado el tiempo asignado a él. Y como resultado, no había ganado nada. Y nada había salido de ello. Por eso, ahora que realmente quería desde el fondo de su corazón lograr algo, le faltaba la fuerza, la inteligencia y la habilidad para lograrlo. Soy impotente, sin talento y todo eso es debido a mi personalidad corrompida. Quiero conseguir algo cuando no he hecho nada antes. Engreído, ni siquiera empieza a describirlo. Fui perezoso y lo impuse en otras personas. Desperdicié mi vida entera. Te maté. Él era insalvable. No tenía esperanza. Incluso si lo hubiera rehecho todo desde el nacimiento, probablemente iría por el mismo camino, perdería el tiempo de la misma manera, llegaría con los mismos sentimientos y experimentaría los mismos remordimientos. Su personalidad podrida no cambiaría. Una naturaleza humana superficial era la única adecuada para el ser humano llamado Subaru Natsuki. Ese hecho nunca cambiaría. Es verdad. Mi personalidad no ha... Pensé que podría vivir aquí, pero nada ha cambiado sobre mí. Ese viejo señor vio a través de mí, ¿verdad? Cuando se había quedado en la capital real, Wilhelm le había enseñado acerca de la espada en la residencia Krush. Viendo a Subaru ser derrotado una y otra vez,
todo golpeado mientras lo desafiaba una y otra vez. El viejo señor había visto a través de todo esto sin duda. Durante esos días de entrenamiento, el viejo señor había hablado de los que empuñaban la espada, pero él sacudió la cabeza y dijo: no tiene mucho sentido enseñar a alguien sobre lo que se necesita para ser más fuerte cuando ya ha abandonado la decisión de hacerlo. En el momento, Subaru no había entendido lo que Wilhelm estaba diciendo, así que negó las palabras del viejo señor, a pesar de que sabía en lo profundo lo que significaban. No es como si realmente pensaba que me volvería más fuerte o sería capaz de hacer algo. Solo me dejé llevar. Era solo una persona intentando justificarse. Emilia lo había abandonado después de haber exhibido un espectáculo más denigrante que ningún otro en el lugar de la selección real. Incapaz de soportar ser visto como tal por aquellos a su alrededor, trató de protegerse a sí mismo adoptando el manto de un trabajador duro, donde esas miradas pudieran ver. Su comportamiento era el simple producto de su búsqueda de una excusa adecuada. Voy a cambiar. Él debió haber sabido que ese pensamiento en sí probaba que nada había cambiado. Quería decir que no podía hacer nada. Quería que otras personas dijeran que no se podía hacer nada. Eso es todo lo que era. Esa es la única razón por la que pretendía ponerme en peligro de esa manera. Incluso cuando me ayudabas a estudiar, yo estaba solo haciendo un show para evitar la vergüenza. Soy un pequeño deshonesto, sucio ser hasta los huesos, siempre preocupándome de lo que otros piensan de mí, y nada de eso ha cambiado nunca. Sus engaños habían sido despojados, y la arrogancia debajo se había derrumbado. Una vez su delgado caparazón fue roto, su vanaglorioso corazón. Una vez que se rompió su delgada cáscara, su corazón altanero, que no quería ser mal pensado por los demás, y su ego, afirmando que no estaba equivocado, se derramó. Incluso yo sabía. Entendía que todo era mi culpa realmente. Si podía gritar que era culpa de alguien más, que había alguna razón para ello, era más fácil. No tendría que mirar quién era realmente. Si mantenía su fachada intacta, nunca tendría que mirar lo que había en el interior. Él no tendría que ver a ese horrible yo. No tendría que dejar que otros lo vieran. A pesar que era débil, egoísta y puro hablar, deseó ser amado. Soy el peor. Yo me odio. Subaru se quedó sin aliento después de sacar toda esa triste oscuridad que lo destrozaba por dentro. Se había permitido tenerla con todas las cosas sucias y corruptas en él desde que llegó a ese otro mundo. No, esos pensamientos oscuros habían estado dentro de él antes en su antiguo mundo. Su naturaleza como humano incluso le hizo querer vomitar. A pesar de que lo había echado todo a perder, los sentimientos profundos en su pecho solo se agriaron aún más. ¿No se suponía que te sintieras un poco mejor después de ventilar algo encerrado dentro? Además de no sentirse un poco mejor, se dio cuenta con una claridad de cristal de lo tonto que era. La vergüenza que ardía dentro de él lo hacía querer morir allí y ahora. Y su debilidad al exponer tanta suciedad sin pensar en nada más allá de sus propias preocupaciones fue la cosa más estúpida de todas. Con Ren parada justo allí, todavía creyendo en él, Subaru había tratado de manchar y manchar la hermosa imagen frente a sus brillantes ojos, exponiéndola como un fraude. Y ahora, después de todo eso, estaba más preocupado por su propia posición que por ella. Eso fue todo en pocas palabras. Aceptar realmente y reconocer las partes corruptas y defectuosas de sí mismo que odiaba no significaba que las cosas mejorarían instantáneamente. En todo caso, la profundidad y la oscuridad del abismo dentro de él subrayaban lo incorregible que era, robándole incluso su voluntad de vivir.
El verdadero personaje de Subaru Natsuki no merecía lástima. Mientras Subaru se hundía en las profundidades de su sucio ego, todavía la chica de pelo azul. Yo sé esto. Sé que Subaru es alguien con el coraje de conseguirlo, incluso con la impenetrable oscuridad a su alrededor. Incluso Rem no lo abandonaría. Incluso entonces Rem no lo abandonaría. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 4. Joder. Tremendo monólogo de Subaru reconociéndose a sí mismo, básicamente. Básicamente. Se reconoció a sí mismo. Y Rem es una simp. Básicamente. Rem, yo no veo que tenga... A ver. No veo que tenga tantos motivos para refutar. Es que no sé, es curioso. Porque tampoco lo conoce tanto Rem, ¿no? O sea, son compañeros de trabajo, llevan que juntos un par de semanas, quizás un poco más, quizás un poco más, quizás un mes, pero tampoco es tanto como para decir, sí, yo sé eso, ¿sabes? O apostar tanto, o creer tanto, o a lo mejor y sí, bueno, no sé, no sé. Remes que está... no sé si la palabra sería demente, loca. Pero Rem sí está obnubilada, quizás. Porque, claro, Subaru es su salvador. Pero sí, a ver, está bien que Subaru se reconozca. Porque todo lo que él mencionó sobre sí mismo es verdad. Es lo que es él. Está bien que se reconozca, a lo mejor, y a partir de aquí, al fin y al cabo el capítulo se llama Desde Cero, ¿no? A lo mejor y a partir de aquí él empieza a mejorar como personaje. Puede ser, puede ser. Veremos qué ocurre en la parte 4, que es la última parte de este capítulo 5. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.